Hola, soy Marcos Alberto Osa y hago parte de los 40 años de la Corporación Empresarial del Oriente. Bienvenidos al viaje de los 40. Aquí cada historia cuenta y cada voz tiene un legado. Prepárate para conocer el pasado, entender el presente y soñar con el futuro de nuestra Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño. Esto es el viaje de los 40. Bueno, nos remontamos al año 1998, más específicamente hacia el mes de marzo, en donde yo inicio mis labores en la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, Asocolflores, y obviamente desde allí, al llegar al territorio del Oriente Antioqueño, pues uno de los referentes más importantes era la Corporación Empresarial del Oriente. Bueno, uno de los primeros elementos que empezamos a trabajar en esa época, en el año 98, sin lugar a dudas fue el tema de seguridad. El Oriente Antioqueño, el país en general, pero el Oriente Antioqueño estaba pasando por una guerra tremenda de grupos armados y organizados en todo este Oriente Antioqueño que había generado muchísimos desplazamientos, no solo de empresas, de residentes, sino también del sistema financiero, por ejemplo, que se había erradicado y había dejado toda esta zona del Oriente. Y la Corporación Empresarial del Oriente tenía para esa fecha estructurada una oficina de seguridad con la cual canalizaban todos sus trabajos de inteligencia, articulaban las diferentes fuerzas, ejército, policía, fuerza aérea e investigaciones, y por allí fue que empezamos nuestra primera relación conjunta, y obviamente desde allí se desplegaron muchas más. Hay una anécdota iniciando la relación aquí con la Corporación Empresarial del Oriente, una anécdota dura pero chistosa, y había tanto conflicto aquí en el Oriente para esa época que aquí existió la Comisión Vida, Justicia y Paz, que todavía trabaja con la diócesis, pero en ese momento trabajaba mucho en el trabajo del conflicto armado, cómo a través de la diócesis, la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones lográbamos bajarle un poco y desescalar el conflicto, porque para esa época aquí teníamos muchos alcaldes declarados objetivo militar por los grupos armados y había mucha tensión en la zona. Y oh sorpresa cuando recibimos unas comunicaciones y resulta que esos comandantes de algunos grupos nos llamaron a que nos teníamos que reunir con ellos. Llamaron a la doctora María Patricia Mesa en su momento, me llamaron a mí, y obviamente pues nosotros en un tema que consultamos con nuestras juntas fuimos acompañados con la iglesia, con la diócesis, con la Cruz Roja Internacional, y fuimos a tener como una conversación sobre todo para que desescalaran el conflicto, para que dejáramos tanta muerte y tanta sangre en el Oriente Antioqueño, y yo creo que esa fue la parte difícil y terrorífica. La parte chistosa, nos metieron por unos cerros por el Oriente Antioqueño con unos cañaduzales impresionantes, más de 5 horas caminando, lloviendo, y bajábamos, era sentados, pues como si fuera un tobogán, porque bajábamos, era sentados por unas montañas. Si ustedes no se imaginan las manos rotas de cogernos de los chamizos y sentirse usted en el medio de la nada, en el medio de una montaña y sin saber si íbamos a volver a salir. Yo creo que fue algo impactante, fue chistoso, ahí hubo de todo, horror, terror, angustia, pero al final el corazón salió brillando de alegría y palpitando de que habíamos hecho un trabajo humanitario, de que había sido una reunión humanitaria por desescalar el conflicto, y gracias a Dios, después de esa intervención de la mano de la diócesis, de la iglesia, de Monseñor Flavio Calle, de Gilberto Muñoz y de la Cruz Roja Internacional y de los que estuvimos, logramos desescalar un poco el conflicto, y el resultado final fue que a esos alcaldes les levantaron esa etiqueta tan fuerte de ser declarados objetivo militar. Y yo creo que eso es lo más lindo en esos momentos de tanta angustia, era sentirnos unidos y tener la decisión de todos los empresarios de jugársela por la región. Y esos empresarios que se la jugaron por la región en esa época del 90, son los empresarios que hoy hacen parte de los 40 años de la Corporación Empresarial del Oriente. Bueno, digamos que en parte todas esas estrategias, posterior a todo lo que vivimos en esa década de los 90, después en los años 2000, seguimos trabajando muy de la mano con la Corporación Empresarial del Oriente. Allí posteriormente llega el doctor Enrique Llano Villegas, gran amigo con el cual desarrollamos
estrategias muy importantes y obviamente ya fuimos desplegando no solo el tema de seguridad, sino que paralelamente también comenzamos con unos temas sociales supremamente importantes para impactar el territorio. Uno de ellos fueron los hogares múltiples empresariales de bienestar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en donde con la Corporación Empresarial del Oriente teníamos compartido uno de estos centros infantiles en el municipio de Río Negro, y también allí nacieron las Olimpiadas Empresariales, creadas por Azocolflores inicialmente, en donde nosotros articulábamos a todas nuestras empresas y posteriormente en una alianza estratégica incorporamos a todo ese sector industrial y empresarial que estaba representado con la CEO y articulamos también un tercer aliado estratégico con FAMA, nuestra caja de compensación, y en el cual hoy, después de muchos años, seguimos trabajando e impulsando estas Olimpiadas que sin lugar a dudas hoy por hoy son un referente, no solo por deporte, sino también por la unión de las familias, que es lo más importante. Convocar a nuestras familias y convocar todo ese desarrollo humano que hay en el Oriente en pos del deporte y la vida sana. No, gracias, gratitud infinita. He aprendido muchísimo de la Corporación Empresarial del Oriente, de sus directores, un agradecimiento a María Patricia, a Enrique, a Jorge, a Camila, a María Elena, que estuvo encargada por unos meses, a Carolina González ahora, nuestra directora, de verdad que muchísimas gracias. Y a la Junta Directiva de la Corporación Empresarial, en donde también tuvimos oportunidad de estar con miembros del sector floricultor. Muchas gracias por tener esas perspectivas, por tener ese pensamiento estratégico que sin lugar a dudas hoy, 40 años después, nos dan la oportunidad de poder pensar este territorio por otros 40 años más.